La entrevista del Telematutino, gente importante a tratar temas importantes, como decíamos en la introducción. Contamos con la participación del ingeniero Carlos Peña. Él es comunicador, él es pastor, ingeniero, fue diputado, fue miembro del Comité Central del PLD y ahora es candidato presidencial por la generación de servidores. Buenos días, Carlos, un placer tenerte en el programa. Un placer. Bienvenido, buenos días. Gracias por tenernos acá y permitir compartir nuestra visión, nuestros proyectos con esta selecta audiencia de Telematutino 11. Gracias. Gracias, les Carlos. decía fuera del aire que ustedes se conservan, pero bastante bien, porque recuerdo de niño que los veía a ustedes también. Ay, Dios mío, pero no es el frío que no... No, porque Carlos es joven. Carlos fue el diputado más joven del PLD en su momento. Así ¿Qué es. edad tú tenías cuando eras Está diputado? gozando. 28 años. Oye, cuando él fue entramos diputado a al los Congreso. 28 años del PLD. Así es, así es. ¿Por qué tu renuncia del PLD? ¿Y cuándo fue la Donde, renuncia? si ya tú fuiste diputado y no fue recientemente, ¿por qué tus renuncias del PLD? Don Ramón, el PLD dejó de ser una estructura desde el cual se le pueda llevar esperanza a este país. ¿Cuándo dejó de ser eso? El PLD dejó de ser esa estructura desde que se desvinculó de los postulados del profesor Juan Bosch. ¿Cuándo se desvinculó de los Y se postulados? desvincula de los postulados del profesor Juan Bosch cuando perdió el objetivo y confundió el fin con el medio. ¿Y el cuándo PLD, fue eso? ¿En qué año? ¿Cuándo no, comienza a darse ese cambio? Cuando comenzaron a prohijarse fenómenos como la corrupción. Por ejemplo, cuando se descubre la venta y el soborno con los tucanos, a los cuales nos opusimos nosotros en el Congreso de la República, y en lugar del presidente de turno, en ese entonces Leonel Fernández, llamar a una investigación profunda, al otro día de mi discurso en el Congreso, sale en primera plana en un periódico de circulación nacional, montado en uno de los aviones supertucanos, como mandándome a decir: Carlos, este es un proyecto mío, detén tu oposición al mismo. Como reacción a esta oposición nuestra, envió los altos mandos militares al Congreso a una reunión con el bloque de diputados con un discurso en tono amenazante, a tal grado de mencionar nuestro nombre, está en las notas y en las crónicas de ese momento, en la cual se responsabilizaba a nuestra persona de ser quien estaba obstruyendo la aprobación del contrato de los aviones supertucanos, que después de nuestro discurso en el Congreso oponiéndonos, donde revelamos que había 25 millones de dólares de sobreprecio, como luego se ha confirmado ahora con la sentencia contra Embraer, que nada más están demandando 7 millones de dólares, faltan 18 que deben estar en algunos bolsillos por ahí. Y estos altos mandos militares nos responsabilizaron de eso porque después de nuestro discurso, duró 2 meses el contrato para la compra de los aviones supertucanos sin aprobarse en el Congreso. Nos opusimos a la venta de las empresas públicas, nos opusimos a lo que tiene que ver con toda la estructura mafiosa que opera, por ejemplo, en el cartel de la generación eléctrica, como nosotros le llamamos, sector del cual tenemos un amplio y humilde conocimiento, y hemos estado en posiciones de alta dirección en el sector eléctrico público y privado. Entonces el PLD, cuando se empiezan a ver nombres como el de Félix Bautista, el de Víctor Díaz, y de gente que claramente ante la sociedad son fenómenos que debieron ser entregados a la justicia en su momento y que las masas hagan justicia con ellos, el PLD los promovió, le dio participación y puestos orgánicos, como diciendo a la sociedad: no, nosotros lo protegemos, no me toquen esta gente. Nosotros combatimos todo eso desde dentro. Desde dentro. Cuando nos dimos cuenta, por ejemplo... ¿Desde dentro de dónde? ¿Del Congreso? No, ¿del partido? En ambos lugares, Jacqueline. Y en el ambos partido, lugares. por ejemplo, ¿eso prendió? ¿Le acompañaron en sus ideas? No, pero claro que sí. Hay mucha gente seria. Mucha gente seria. Lo que se ha dañado del PLD es esa dirección que dejó de ser una estructura de transformación política para convertirse en un grupo de empleados del presidente de turno. Fíjese que el presidente de turno siempre es mayoría en el comité político. Leonel, cuando era presidente, era mayoría en el comité político. Danilo, tan pronto llega a la presidencia, también se convierte en mayoría en el comité político, porque esa gente renunció al rol de transformación política de esta nación por asumir puestos de empleados en el tren gubernamental. Nosotros desde ese escenario, ya las ideas nuestras eran conocidas, son conocidas, pero teníamos 2 alternativas: o nos quedábamos como un rebelde interno
o asumíamos el reto que hemos asumido, renunciando a esa historia porque creemos que tenemos más futuro que historia. El PLD tiene más historia que futuro, y hoy lo dicen las encuestas cuando de manera radical y constante vienen enunciando que el 60% de los dominicanos ni tiene partido político, ni tiene compromiso con candidato alguno a la presidencia de cara al 2020. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos viendo encuestas que están coincidiendo con nuestras encuestas internas. Que hay una de New Link que tú sales ya como con 5. New Link nos está dando un 5%, pero las nuestras nos están dando 7 y hasta 8 en algunas ocasiones. El trabajo... ¿En el PLD? No, a nivel nacional, Jacqueline, con nacional. Generación de Servidores, que es nuestro nuevo partido y que ya tenemos una estructura en los 158 municipios. Tenemos 15 meses recorriendo el país, provincia por provincia, municipio por municipio, contactando sectores que han estado marginados y excluidos, como decía don Juan, de la vida política nacional. A ellos le estamos diciendo que no es verdad que ya todo se embromó, como dicen en el barrio, que no es verdad que ya todo está perdido. ¿Pero tú crees que a nivel de dirigencia del partido, hasta llegar a los más grandes líderes, todo está perdido? No, mira, yo pienso que quienes conducen el partido perdieron la ruta, perdieron el rumbo, y perdieron el rumbo de tal manera que quieren insistir en un modelo que ha fracasado. Ramón, ha fracasado el modelo que nosotros llamamos como el antiguo régimen. El antiguo régimen es el matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado. Y eso es lo que nos ha gobernado, lamentablemente. ¿Por qué ha fracasado? Y no digo que se ha agotado, porque se agota lo que en una etapa funcionó y ya dejó de funcionar. No, este modelo nunca ha funcionado. Y nunca ha funcionado porque en medio siglo no ha sido capaz de colocar a la República Dominicana a los niveles de otros países que eran más pobres que nosotros. En el año 1955, los tigres asiáticos, Corea del Sur, Hong Kong, Vietnam, Singapur, Taiwán, y vamos a agregarle más adelante a Israel, todos en 1955 eran más pobres que República Dominicana, tenían menos energía eléctrica que nosotros, tenían menos desarrollo que nosotros. Hoy, los 6 países que he mencionado son potencias mundiales en distintas áreas. República Dominicana todavía está cavilando en cuál pensamiento o escuela económica nos vamos a inscribir, cuál es el modelo de energía que nos vamos a gastar, los conflictos vergonzosos que tenemos en el ámbito de los combustibles y del transporte público, revelan que el modelo no ha servido. ¿Por qué insistir en ese modelo? Bueno, cuando vemos a un Leonel Fernández que quiere volver al gobierno de la República después de 12 años en el gobierno sin resolver un solo problema nacional, cuando vemos a un Hipólito Mejía que luego de hacer el desastroso gobierno que hizo en el 2000-2004, quiere volver a la presidencia de la República, cuando vemos un Danilo Medina que después de 6 años de gobierno sin poder presentar un solo problema nacional resuelto, porque por más relaciones públicas que ustedes vean, aquí no hay un solo problema nacional resuelto. Usted se dice, bueno, este antiguo régimen hay que enfrentarlo de manera radical y proponerle a este pueblo una alternativa diferente que no tenga compromiso con esa historia negra, oscura, negativa de nuestro pueblo y que abra espacio para una generación diferente que venga a hacer las transformaciones que esta nación necesita. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que seamos diferentes? Porque cuando usted dice que en la República Dominicana ninguno de los gobiernos que mencionó han resuelto un problema. Hay países que se han resuelto los problemas. ¿Cuál es el referente y qué método han utilizado? Vamos a dejar la pregunta en el aire, con tu permiso, Carlos Peña y Jacqueline, amables televidentes. Volvemos en unos minutos porque ahora vamos a entrar en materia de cuáles son las ideas de Carlos Peña. Él hizo el diagnóstico. Vamos a ver sus planteamientos. Continuamos esta mañana en Telematutino conversando con el ingeniero Carlos Peña, el ex miembro del Comité Central del PLD, ex diputado, y es candidato presidencial y presidente de un partido, Generación de Servidores. Justamente en el segmento anterior, el ingeniero nos estaba hablando de los países que hace 55 años estaban igual o peor que la República Dominicana y cómo hoy son potencias por cómo han sido administrados. Aquí no se ha podido lograr eso en los gobiernos que usted mencionó de referencia. ¿Cuál ha sido la retranca y cuál es el modelo entonces que tendríamos que seguir? ¿Cuál es el libro? La razón principal está en el origen, Jacqueline. Si llegas al gobierno con las manos comprometidas con grupos económicos,
con corporaciones nacionales e internacionales, a las cuales debes entregarle la construcción de plantas generadoras, por ejemplo, porque te financiaron en la campaña, a las cuales tienes que entregarle los ingenios porque te dieron dinero en la campaña, a las que tienes que entregarles obras y mega infraestructuras, pues evidentemente que tus manos van a estar comprometidas con esos sectores. Pero ¿no? dice que sin esos sectores no se llega. Bueno, es lo que nos han enseñado. El antiguo régimen le ha metido en la cabeza al pueblo dominicano que si no se recibe dinero de esos sectores... Si no hay 2.000 millones de pesos, no se gana. No se gana. Sin embargo, yo le digo al pueblo dominicano y le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez una papeleta de 1.000 pesos haciendo fila para votar? ¿O una papeleta de 2.000 pesos haciendo fila para votar? El dinero no hace fila para votar. Quien hace fila para votar es la gente. Se gana con gente. Y si usted siente que el modelo que hasta ahora nos ha gobernado le ha funcionado y usted se siente bien con eso, continúe con su modelo. Ahora, lo que está diciendo la gente es lo contrario. 60% de nuestros jóvenes quieren irse de República Dominicana. ¿Qué hacer entonces, como decía Lenin? ¿Cuál es la respuesta ante esta situación? Establecer un gobierno que piense en 5 pilares, que son nuestra propuesta de gobierno. Nuestro plan de nación está concentrado en 5 ejes transversales. Primero, seguridad ciudadana para este pueblo. Este pueblo necesita vivir en paz. ¿Y cómo se hace eso? Acabo de recibir una noticia terrible de un pastor que fue asesinado ayer, pastor Cedeño, allá en La Romana, amigo de su familia. Iba a recoger su hija a un colegio que está vinculado inclusive a nuestras iglesias, lamentablemente. Necesitamos paz. ¿Cómo hacerlo? No habrá reducción de la delincuencia, Jacqueline, Ramón, sin que aquí haya una reducción real del desempleo. No hay reducción de delincuencia, repito, a menos que no haya un incremento agresivo, violento del empleo en República Dominicana. A los jóvenes los sacamos de la delincuencia insertándolo en el campo laboral. ¿Cómo hacer eso? Nosotros tenemos propuestas muy radicales y las tengo que confesar acá para que la gente sepa a qué vamos al gobierno. El gran empresariado recibe 6.1% del Producto Interno Bruto de exenciones cada año. Para este año 2018, esa cifra va a superar los 234.000 millones de pesos. De manera responsable, le digo, las vamos a eliminar. Nosotros de entrada al gobierno vamos a eliminar todas las exenciones impositivas que superan hoy los 234.000 millones de pesos. Y las vamos a reasignar en función de los empleos que me vayas a crear. Usted necesita en su sector que le demos algún beneficio fiscal, se lo vamos a dar. ¿Cuántos empleos nos va a crear? ¿Cuántos jóvenes usted nos va a emplear con estos 100 millones de exenciones impositivas que le voy a entregar cada año? Porque ahora, ¿qué está haciendo el gran empresariado? El gran empresariado está colocando esas exenciones impositivas en sus estados financieros como ingresos cada año netos sin crearnos empleos. El modelo ha fracasado en la creación de empleo. Le voy a revelar un dato que destroza el alma cuando lo escuchamos. Ustedes sabían que en los últimos 20 años el modelo actual no ha sido capaz de reducir 1 punto la tasa de desempleo. Leonel Fernández manejó una tasa en el 96-2000 de desempleo de un 14%. ¿Sabe cuál es la tasa de desempleo que Danilo Medina está manejando en el gobierno 2016-2020? 14%. En 20 años no ha sido capaz el modelo político, económico y social que nos estamos gastando reducir 1 solo punto en el desempleo. El modelo apenas está creando los empleos que cada año se añaden. Las manos de obra que salen a buscar empleo, apenas esa. Pero hay una base de un 14% inamovible. Ha fracasado en ese sentido. Por eso tenemos tantos jóvenes inmersos en el submundo de la delincuencia. Segundo eje transversal de nuestra propuesta de gobierno, seguridad social. Venimos con una propuesta radical en materia de seguridad social. Las ARS privadas y las AFP privadas serán eliminadas el mismo primer mes que asumamos el gobierno como presidente de la República. Vamos a modificar la ley 87-01, eliminando de manera radical, borrando de la memoria del dominicano las ARS y las AFP privadas. ¿Con qué congreso? Lo vamos a hacer. Vamos a entrar de una u otra manera en consenso con las distintas fuerzas políticas y lo vamos a confrontar con el pueblo. Nuestros cálculos, los cálculos de nuestros técnicos establecen que entre las ARS privadas y las AFP privadas se están llevando de las costillas de este pueblo cada año cerca de 2.000 millones de dólares. Cerca de 2.000 millones de dólares, prácticamente la mitad de la deuda que vamos a tomar en el año 2019, que vamos a buscar alrededor de 4.400 millones de dólares. Solo las ARS privadas y las AFP privadas se están llevando 2.000 millones de dólares. Un cálculo para que sirva de muestra como botón. Solo por el concepto de los 8.000 pesos que deben dar las ARS cada año a sus afiliados y que no lo entregan
las ARS se están quedando con 600 millones de dólares cada año, solo por ese concepto. Luego calculemos los otros rubros que con más tiempo pudiéramos hablar. El tercer eje de nuestra propuesta de gobierno es la seguridad nacional. Tenemos que proteger los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre con Haití. Lo vamos a hacer con desarrollo. No vamos a combatir la inmigración irregular con odio ni con xenofobia, la vamos a combatir con desarrollo. Vamos a recuperar nuestras fronteras, vamos a establecer en la frontera un clima de incentivo fiscal y de inversiones, donde los dominicanos de aquí de la capital quieran ir a la frontera a hacer negocios y a establecerse allá en ese lugar. ¿En cuántos años se haría eso? Eso sería una revolución en este país. Será una revolución pacífica, Jacqueline. Como dijo en un momento Ernesto Guevara de la Serna, llegará el momento cuando se iba para Bolivia en que las revoluciones no se harán con el fusil, se harán con las ideas. Ahora, para hacer lo que te estoy diciendo, para decirle a las ARS y a las AFPs, están eliminadas, tengo que llegar al gobierno con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes. Si le cojo dinero a las ARS y a las AFPs, como otros candidatos le están recibiendo dinero, que por eso ni siquiera las mencionan en sus discursos, y es bueno que el pueblo lo sepa, si le tomo dinero a ellas no podré hablar de la manera que estoy hablando. Cuarto eje transversal de nuestra propuesta de gobierno, seguridad alimentaria. Yo escucho al gobierno ahora que está asumiendo este discurso, esta propuesta nuestra, y qué bueno, pero no me pueden hablar de seguridad alimentaria mientras me dicen los productores de cebolla de Vallejuelo, ingeniero, las cebollas nuestras se están pudriendo en los almacenes, porque cuando vamos a colocarla en el mercado, tenemos el mercado saturado de cebolla. Los productores de ajo de Constanza, importaciones, las importaciones irregulares y fuera de planificación, los productores de ajo de allá de Constanza. Mis ingenieros, cuando nuestro ajo está listo, lo vamos a colocar en el mercado y no encontramos mercado, está saturado de ajo importado también. No me pueden hablar de seguridad alimentaria mientras la gente está abandonando el campo. Estaba en un encuentro con la gente de Angostura en el municipio de Mella, provincia de Independencia, y me dice un joven, yo tengo mis plantaciones de plátanos acá, pero tengo que irme para la capital porque ni siquiera los motores que bombean el agua que el IAD debe traernos acá, nos lo ha traído. O sea, al campo hay que ir, pero no con relaciones públicas, no con publicidad, no con campañas a destiempo, no, hay que ir con soluciones reales y la eficiencia de lo que se está haciendo en la agropecuaria tiene que sentirse en la mesa del dominicano, tiene que verse en la reducción de los precios de la canasta básica familiar, cosa que no está ocurriendo. Un 6% está más cara la canasta básica familiar en este año con relación al año pasado. O sea que hay que revisar lo que estamos invirtiendo en el campo. Pero de repente prestamos 110 mil millones de pesos al campo en 6 años, este gobierno, y nos ufanamos con esto. Sin embargo, al cartel de generación le damos 1.500 millones de dólares en un año y tenemos 20 años haciendo eso, Ramón, y nada pasa. Y no nos sorprende. El cartel de la generación eléctrica es parte de nuestra propuesta, eliminarlo de manera radical, solo con una decisión. ¿Que los contratos? Hay que revisar los contratos. En esos contratos... Pero aquí se han revisado. No, en el pero, pasado se ha anunciado que se van a revisar. Se le ha pasado polvo. Aquí hay que ser de manera radical con esta gente. Por ejemplo, en materia de la ecuación de precios, Ramón, y que sé que la conoces bastante bien, hay variables que todavía los generadores están incluyendo en las ecuaciones de precios a lo que le cobran la energía eléctrica a la distribuidora, que no deben existir. ¿Cómo cuáles? El cargo por capacidad. El cargo por capacidad es un monto fijo que el generador le cobra a su cliente para garantizar su inversión. Ustedes recuerdan la historia de Coyentrix. Sí. Coyentrix había que buscarle 4 millones de dólares todos los meses, apagada o prendida, no importa. Esos 4 millones de dólares se conocen como cargo por capacidad, que es la garantía de la recuperación de la inversión. Pero ese cargo por capacidad tiene razón de existir cuando no se ha pagado la planta, cuando la planta todavía tiene financiamiento pendiente por cubrir. Aquí la mayoría de las plantas están pagas, ya no se deben. Es más, Coyentrix se ha pagado 4 veces. 4 veces se ha pagado lo que costó esa generadora, igual San Felipe, la antigua Smith & Enron y otros generadores. Bueno, pues exclúyeme por favor de la ecuación de precio, exclúyeme el cargo por capacidad. Por ese concepto nos vamos a ahorrar cerca de 250 millones de dólares, pero también con los combustibles. Nosotros vamos a establecer una centralización en la importación del combustible, del fuel oil número 2, del fuel oil número 6, del carbón mineral, hasta del gas natural que se utiliza en el sector de generación. El gobierno nuestro lo va a importar de manera centralizada y se lo va a suministrar a los generadores. ¿Para qué? Para que nos excluya de la ecuación de precio la variable combustible, porque con el manejo del combustible se están ganando también 250 millones de dólares según los cálculos de nuestros técnicos. O sea, solo con decisiones administrativas
estaríamos ahorrando cerca de 500 millones de dólares en el sector energético. Ahora, para hacer eso, yo debo no aceptarle un solo peso a Rolando González Bonster, porque vamos a eliminar, en el caso de Punta Cana, Macao, del este allá, vamos a eliminar ese sistema aislado que vende la energía eléctrica más cara del país y hace que nuestros hoteles no sean competitivos. Pero para poder hacer eso, debo tener las manos sueltas. Debo no aceptarle dinero a esa gente y no quiero dinero de esa gente. Por eso cuando ustedes ven nuestras actividades, todas nuestras actividades a nivel nacional terminan de la siguiente manera, llamando a la gente a que pase a hacer donaciones. Y usted ve la gente humilde pasando, me satisfizo bastante el sábado en Jaina. Pasa un señor con un sobre lleno de monedas en peso y la pone encima de la mesa. Y otros pasan con billetes de 1,000, de 2,000, de 500, de 100. Y la gente viene y yo les digo, mira, el presidente responde a quien financia su campaña. Yo quiero que ustedes sean los que financien la campaña. Y la gente está financiando nuestra campaña electoral. Nuestro quinto y último eje es seguridad de acceso a bienes y servicios. En República Dominicana, Ramón, apenas el 30% de la población tiene acceso a agua potable. Y el tema de los combustibles que me preguntan por ahí, ¿cuál es su visión al respecto? Bueno, ahí opera una mafia que viene desde arriba y que salpica a todo el mundo abajo, lamentablemente. Esa mafia que viene desde arriba, usted lo va a encontrar cuando empiece a investigar quiénes están vendiendo combustible. Hay combustible que va orientado a los generadores, que va orientado a zonas francas, que va orientado a empresas y que son entregados por la vía de exoneraciones de impuestos de estos combustibles, y usted lo encuentra que se lo están vendiendo a estaciones de combustibles a bajo precio, por debajo del precio normal, que es un combustible que usted y yo lo estamos financiando, exonerándoselo a los sectores productivos, y ellos están haciendo negocio con ese combustible. Pero no lo sabe el gobierno. Claro que lo sabe el gobierno. ¿No lo sabe el Ministerio de Industria y Comercio? Claro que lo sabe el Ministerio de Industria y Comercio, pero el primer irresponsable en este tema es el gobierno, que ni siquiera sabe explicar la ecuación de precio que todas las semanas se utiliza para fijar los precios de los combustibles. Mientras más tratan de explicarlo, más se confunden, tropiezan con sus propios pies, porque el combustible en República Dominicana está siendo utilizado como un instrumento más que científico, la ecuación que se utiliza, como un instrumento político, para atenuar o para acelerar la presión social. Yo creo que tanto los de arriba como los mismos sindicalistas deben poner las cosas claras en este tema. Para el día de ayer estaba convocada una manifestación, una marcha y un paro por Fenatrano, y se unieron varios partidos. ¿Ustedes estaban apoyando esa actividad? Mira, nosotros no apoyamos ningún tipo de manifestación que cree caos y desorden, Jacqueline. Nunca lo vamos a hacer. Por eso estamos en este proceso, para por la vía electoral sacar a esta gente del gobierno, para por la vía electoral darle un respiro al pueblo dominicano, por donde pueda canalizar estas inquietudes y esta presión. Hay lo que se conoce en química y en física como el principio de Pascal. El principio de Pascal, que implica que un líquido depositado en un recipiente ejerce la misma presión hacia todos los lados. Si esa presión no encuentra un lugar por donde desahogarse, va a explotar el recipiente que contiene a ese fluido. Nosotros queremos ser esa brecha, queremos ser ese túnel, ese canal por donde el pueblo puede expresar sus inquietudes. Y lo estamos logrando, gracias al Señor. Y le estamos diciendo a la gente, no se desesperen. No dejen que la frustración los abrace. No dejen que la desesperanza arrope su vida, arrope su existencia. Falta menos tiempo para terminar con esta historia que lo que hemos vivido con esta historia. Y Generación de Servidores como partido ha venido a ser esa alternativa que queremos que los dominicanos abracen de cara al año 2020. Muy bien, Carlos Peña. Excelente. Tremendo discurso. Excelente, excelente. Te comparto mucho de tu punto de vista. Excelente. Tengo varios formularios para inscribirse en el partido, en el vehículo. Cualquier cosa estamos a su orden. Muchísimas gracias, Ramón. Carlos Peña. Gracias, Jacqueline. Gracias. Nos vamos a la rectica final del telematutino Semanales Televidentes.